Es el momento de comunicar y es el momento de demostrar nuestro propósito, es el momento de vivir nuestra narrativa. Como empresa que guía y acompaña desde los datos las estrategias de comunicación, y es esa pregunta de la relevancia, ¿no? Desde marzo, desde abril, que todo el mundo se va a las pantallas, que todo el mundo se mete en sus canales digitales, que empieza la sobredosis de webinars, la sobredosis de espacios incluso como estos, y competir por la atención es un reto, y la relevancia del contenido, la relevancia del propósito de la marca, también se plantea esa pregunta. Y a nosotros lo que nos pasó fue muy interesante, y es nuestro susto, porque es habitual, es recorte en comunicaciones, ¿no? Es como la primera impulso que uno tiende a ver a veces con las empresas, y estas empresas grandes y corporativas. Y lo que nosotros descubrimos es que pasó algo interesante, y es, no, es el momento de comunicar. Y es el momento de demostrar nuestro propósito, es el momento de vivir nuestra narrativa con nuestras audiencias, tanto las internas como las externas. Entonces, no sé si tienes algún ejemplo, alguna historia de algo que te haya llamado la atención tuyo, o de alguna organización que te haya parecido chévere en ese sentido. Sí, mira, a mí me permitió esta pandemia, por ejemplo, en el caso concreto de mi experiencia actual, yo estaba en un proceso de reestructurar el área de comunicaciones. Entonces, nuevamente, en una industria en donde pues todo es regulado, hay una línea muy delgada entre lo que es el marketing y las comunicaciones, es un ejercicio bastante complejo. Y el área de comunicaciones era un área como que ejecutaba, como un poco un servicio de mensajería, lo que encontré yo. Y yo estaba más en un proceso de aportarle valor al negocio, cómo las comunicaciones le aportan un valor relevante y cómo las comunicaciones son relevantes para que los diferentes negocios pues finalmente vendan y funcionen. Y digamos que el proceso, como siempre, cuando hay cambios, hay reticencia al cambio. Cuando hay una novedad, un poco la gente es como, me van a quitar el canal, ¿será que van a cambiar el equipo? Esta nueva persona no trabaja, esto cómo hay que hacerlo. Y digamos que el proceso está siendo un poco lento. Con la pandemia realmente yo no tuve ninguna otra opción, y lo que sucedió es que yo logré consolidar una manera de funcionar muchísimo más ágil, trabajar por proyectos, acercarnos mucho más. De repente el área de comunicaciones efectivamente se volvió muy necesaria, porque rápidamente el negocio se dio cuenta que era un vehículo que le permitía, sobre todo, calmar la ansiedad, conectar y lograr ese propósito. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, logré lanzar un montón de canales que tenía previstos lanzar en físico, con eventos físicos, de manera digital, y generar una experiencia de manera digital. Entonces logré los dos objetivos, no solamente lanzar el canal, pero ofrecer esa experiencia y esa cercanía. Entonces el ejemplo concreto que tengo es que yo durante la cuarentena realmente estuve todo el tiempo en modo crisis, pero en modo crear nuevos formatos. Entonces podcast, cómo llenar, o sea, cuál es la realidad, un poco pensar como en el universo también, que es una cosa bien interesante de las diferentes generaciones que se encuentran en una organización, qué es lo que están esperando, porque yo creo que hoy en día la relevancia juega un rol muy importante, y es que si tú no comunicas lo que las personas están esperando, pues no lo van a consumir. Entonces, como tener esa variedad. Entonces de repente hice podcast, dije, bueno, ahora que la gente está en la casa, independientemente de su realidad familiar, probablemente hay gente sola, probablemente hay gente con niños de pequeñas o bajas edades, con adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa si hacemos unas playlists diferentes, eclécticas, que les permita pasar esos momentos, cualquiera que sea durante el día, conectarse con la marca y pensar que esa marca finalmente está pensando en mi bienestar y en mi tranquilidad, en lograr como ese balance en donde finalmente todo está ocurriendo bajo un mismo techo? Crear un canal, por ejemplo, muy como una red social, ¿sabes? En donde haya interacciones, y apelar como a la humanización de esa comunicación, porque antes no estábamos acostumbrados a que los niños estuvieran detrás de la pantalla, ¿no? A que nos perturbaran, porque pues eso era sinónimo de esa persona realmente es poco productiva, ¿qué vamos a hacer con eso? Y realmente como ambientar esos espacios y poderle permitir a la familia esos espacios fue muy importante. Entonces dimos clases de origami, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuántas personas somos en la compañía?
que tenemos unos cargos específicos, cuáles son los talentos escondidos que tienen esas personas y que tienen para compartir y para conectar. Y eso también permite de repente en grandes organizaciones que personas que no se conocen habitualmente porque no trabajan en ese segmento, de repente estén compartiendo el gusto por la cocina, hacer origami, tomar clases de danza, pero también ofrecer formatos como de ayuda, skills para desarrollar, como eficientar tu tarea, herramientas que te permitan de repente programar de una manera un poco más ágil tus reuniones, porque lo que también está pasando durante esta pandemia es que no estamos teniendo como el corte, ¿no? Todo el tiempo, para cualquier cosa, estamos teniendo reuniones. Entonces, como tú ahora también les das elementos a las personas y se toman el tiempo y funciona porque realmente les aporta y les da elementos para poder balancear esas dos cosas.